El oyente estético en Nietzsche, un espectador que nace o es fruto de la cultura que lo rodea. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, expone en su libro El nacimiento de la tragedia el concepto de oyente estético. Esta hace referencia a la persona que reemplazará al oyente de ópera, a quien Nietzsche define como un crítico racional ante el arte que recibe. De críticos, de esos ha estado compuesto hasta ahora el público, el estudiante, el colegial y hasta la más trivial criatura femenina. Estaban ya, sin saberlo, preparados para la educación y por los periódicos para percibir de ese mismo modo la obra de arte. Por otro lado, está el oyente estético, a quien el filósofo caracteriza como una persona capaz de apreciar y percibir los efectos producidos por la tragedia, los cuales resultan ser conmovedores y pasajeros, de tal manera que también en aquel sentimiento inconcebible, diverso y absolutamente incomparable que entonces los conmovió permaneció aislado y se extinguió tras haber brillado brevemente, cual un astro enigmático. Hasta este punto se presenta al oyente estético como una persona que pueda apreciar aspectos de la tragedia que el oyente de ópera no. Sin embargo, Nietzsche plantea una discusión de cómo surge este nuevo espectador, ya que expone argumentos que sostienen tanto que éste se debe a un cambio de la cultura que lo rodea, como de que cuenta con unas características naturales que lo diferencian de las demás personas. El oyente estético que se forma de acuerdo a la cultura que lo rodea. Inicialmente, Nietzsche plantea que el oyente estético surge debido a un cambio de la cultura en la que vive. Esto se debe a que el filósofo también presenta críticas a la cultura de su tiempo, la cual ensalza la ópera, arte que desplaza sus cualidades dionisíacas para hacer sobresalir sus mensajes apolíneos, impidiendo así el desarrollo de oyentes destinados a apreciar la tragedia. Inicialmente, Nietzsche plantea que el establecimiento de la tragedia generará un cambio en la población. Este se evidenciará en que los ciudadanos serán más puros y estarán en mayor cercanía de la cultura griega. Es por esto que este cambio cultural generará oyentes más receptivos ante la tragedia. La tragedia, poder que excita, purifica y descarga la vida entera del pueblo. Su valor supremo lo presentaremos tan solo si, cual ocurría entre los griegos, ese poder se nos presenta como el compendio de todas las fuerzas curativas. Adicionalmente, como lo plantea Manuel Barrios Cáceres en su libro Voluntad de lo trágico, el concepto nietzscheano de voluntad a partir del nacimiento de la tragedia, el espíritu dionisiaco es capaz de afianzarse en un contexto cultural que acepte la tragedia. Por tal razón, es necesario un cambio cultural para que este tipo de arte y sus oyentes se desarrollen correctamente. Dicho esto, en otras palabras, el instinto dionisiaco madura y se espiritualiza en medio de este contexto cultural, lo cual no supone tampoco en la interpretación de Nietzsche un debilitamiento del mismo. Otro punto que permite sustentar que el oyente estético surge debido a un cambio de la cultura, en vez de presentarse debido a sus cualidades naturales, radica en el hecho que Nietzsche argumenta que la cultura alemana, que en aquel tiempo tendía más hacia la ópera que la tragedia, era víctima de la intervención de influencias externas. Estas hacían que el pueblo alemán viviera completamente atado a la ópera, impidiendo un retorno a sí mismo que aceptara la tragedia. Aquí alienta en nosotros el sentimiento de que el nacimiento de una edad trágica ha de significar para el espíritu alemán únicamente un retorno a sí mismo, un bienaventurado reencontrarse, después de que, por largo tiempo, poderes enormes, infiltrados desde fuera, habían forzado a vivir esclavo de su forma al que vegetaba en una desamparada barbarie de la forma. Por último, Nietzsche también señala que es el hombre que, bajo una decisión propia, decide ser oyente estético. Esto se debe a que es capaz de percibir el fin del dominio de la ópera y se puede guiar por estímulos que lo impulsan a ser este tipo de oyente. Sí, amigos míos, creed conmigo en la vida dionisíaca y en el renacimiento de la tragedia. El tiempo del hombre socrático ha pasado. Ahora sad ser hombres trágicos, pues seréis redimidos. El oyente estético por naturaleza. Ahora, haciendo referencia a los argumentos que sostienen que el oyente estético se da por razones naturales, es decir, por cualidades propias a la persona y no por estímulos externos a éste, es necesario exponer que estos argumentos también plantean que ciertas personas, debido a su naturaleza, resultan ser incapaces de convertirse en oyentes estéticos. Inicialmente, Nietzsche plantea que ciertos críticos, aquellas personas que son espectadores de la ópera, a pesar de haber consumido este tipo de arte por largos periodos de tiempo, poseen la cualidad de convertirse en oyentes estéticos.
Esto se debe principalmente a que son hombres que se distinguen por ser especialmente nobles y gozar de cualidades delicadas. Algunos hombres dotados por naturaleza con cualidades más nobles y delicadas, aun cuando se hayan convertido poco a poco de la manera descrita en unos bárbaros críticos, podrían hablar del efecto tan inesperado que en ellos ha ejercido, por ejemplo, una representación afortunada de Lohengrin. Entonces habían presentido que es el oyente estético. Cabe añadir que el filósofo sostiene que estos nuevos oyentes no necesitan de una reeducación, purificación o cambio externo para apreciar la tragedia, simplemente está dentro de ellos la capacidad de sentir los efectos de este tipo de arte. En adición a lo anterior, resulta lógico que estos oyentes estéticos no pasen por un proceso de racionalización para apreciar la tragedia. Esto se debe a que el propio Nietzsche es quien critica la ópera por ser un arte que nace del optimismo de la racionalidad, dejando a un lado la profundidad dionisíaca de la música, transformando el goce musical en una retórica intelectual de palabras. Así también lo sostiene Blanca Anzoleaga, doctora en filosofía, en su libro Los movimientos de la pasión en Nietzsche. El tratar de comprender lo que sucede en una representación o atender a la previa explicación de lo que ha de suceder aparta el sentido propio de la representación de aquella liberación de sentimientos, y así es movido a la compasión y el temor. Por último, Nietzsche también presenta el caso de personas que están totalmente imposibilitadas de apreciar la tragedia, sin importar que cuenten con cambios en su cultura o impulsos externos. Estos, a diferencia de los críticos que son especialmente sensibles, nunca podrán apreciar lo apolíneo y dionisíaco de la tragedia. Ciertamente nuestros estéticos nada saben decirnos de este retorno a la patria primordial, de la alianza fraterna de ambas divinidades artísticas en la tragedia. Entonces me lleva a mí pensar que no son en absoluto hombres capaces de una excitación estética. Como conclusión, se establece que los oyentes estéticos que expone Nietzsche en su libro El nacimiento de la tragedia se diferencian por poseer una característica no racional que les permite acercarse y apreciar la tragedia. Ejemplo es el caso de los críticos que nacieron con una sensibilidad que los diferencia. Sin embargo, el filósofo también expone que es necesario el establecimiento de un ambiente cultural que permita el desarrollo correcto de la tragedia, pues si el espectador nunca entra en contacto con esta forma de arte, no podrá saber si cuenta con esta sensibilidad especial. Con referencia a lo anterior, surgen nuevas preguntas ante el texto de Nietzsche. Primero, el artista debe estar dotado de la sensibilidad que diferencia a los oyentes estéticos para poder componer tragedias. Segundo, la sensibilidad especial de los oyentes estéticos interviene solo para identificar lo placentero en la belleza de Dionisiaca o también permite percibir el placer percibido en el dolor.